y el resto de miembros de la coordinadora nos trataron de traidores. Tuvimos la negociación con el EP, el Quintina y el PRT en 1991 y los que continuaban en la guerra nos trataron de traidores. Tuvimos la movilización de una fracción del ELN, la de León Valencia, la Corriente de Renovación Socialista en 1994. Tuvimos la movilización de los paramilitares en el 2005-2006. Tuvimos la movilización de las FARC en el 2016 y todavía nos falta el ELN. Llevamos 27 años en procesos de paz. Entonces lo único que hemos tenido son posconflictos parciales. Posconflictos parciales con el M-19 y continuación de la guerra con el resto. Posconflicto parcial con las FARC y continuación de la guerra con el ELN. Entonces en Colombia no hemos logrado un posconflicto definitivo. Y esto introduce una reflexión muy compleja, porque no hay un antes y un después. Uno no puede decir hasta aquí llegó la guerra, comenzó la paz. En Colombia no. En Colombia hemos vivido desde hace 27 años, desde el año 2019, 29 años hemos vivido en posconflictos parciales. Y esto evidentemente hace que los colombianos, cuando firmamos acuerdos de paz, nos proponemos objetivos muy modestos. No nos proponemos construir un país en paz, sino disminuir la intensidad del conflicto. Absolutamente modestos los objetivos que nos proponemos siempre desde 1990. ¿Cómo disminuimos la intensidad del conflicto? Reintegrando parte de los grupos guerrilleros o paramilitares a la vida civil. Y este fenómeno de los acuerdos parciales hace que finalmente en Colombia, como vamos a verlo, los posconflictos también coinciden con el tránsito de las armas a las urnas, de las armas a la política, de un grupo, sea el Quintilhambre, sea el M-19, sea el EPL, Esperanza, Paz y Libertad, sean las FARC ahora, pero ese tránsito de las armas a la política, de las armas a las urnas, se da en el marco de una persistencia del conflicto armado interno. Entonces la posibilidad para las FARC como partido de hacer política en el Cauca es muy precaria. La posibilidad de las FARC de hacer política en el Meta, en la Uribe, en sus horas históricas es muy precaria, por las disidencias, por los fenómenos criminales. Entonces nunca logramos que el tránsito de las armas a la política de los grupos insurgentes sea exitoso, por la persistencia del conflicto. Bien, yo creo que lo más importante de todas maneras, volviendo atrás, es que si uno quiere lograr una paz sostenible, necesita diseñar bien, muy bien, el posconflicto, así sea un posconflicto parcial. Porque si uno fracasa en la construcción del posconflicto, puede haber o una reincidencia de la guerra. Eso es lo que está pasando hoy en África, en Asia, en el Medio Oriente. El 60% de los acuerdos de paz firmados desde el fin de la Guerra Fría, desde 1991 a hoy, se han reiniciado antes de 20 años. Entonces ha habido un gran fracaso en los posconflictos, en los conflictos interétnicos, religiosos de estas regiones del mundo. En América Latina es un continente hoy en paz, en paz política, en la medida en que no ha habido reincidencia después de la finalización de los conflictos armados, sea por la vía de la derrota militar o la reintegración a la vida civil. Incluso en el año 2009, 12 de los 19 gobiernos de América Latina eran de izquierda, que gobernaban el 62% de los latinoamericanos. Entonces en América Latina la izquierda está llegando al poder con muchas dificultades por las vías democráticas. Y el único grupo armado que queda en Occidente, como sabemos, es el ELN, porque quedaban dos: IRA, que firmó el acuerdo de Viernes Santo en el año 2008 en Irlanda del Norte, ETA, que abandonó la lucha armada en el año 2012 y finalmente entregó las armas en el año 2018 y se desmovilizó definitivamente. O sea que nos queda un grupo armado en América Latina que es el ELN, pero eso muestra las dificultades que hemos tenido los colombianos para lograr la paz.
Entonces, yo lo que les digo es que si uno fracasa en la construcción del posconflicto, puede tener reincidencia, si estamos ubicándonos en África, Asia, o puede tener, que es lo que hemos visto en Centroamérica y lo que estamos viviendo en Colombia, son brutales olas criminales. El Salvador, Guatemala, y probablemente lo que nos está pasando a los colombianos. Es decir, reincidencia guerrillera no se produce en América Latina, pero se están produciendo fenómenos criminales. Y como todos sabemos, América Latina es el 9% de la población mundial, pero es el 20% de los homicidios que se producen en el mundo. América Latina es el continente más violento en términos de criminalidad a nivel mundial. Entonces tenemos un fenómeno que hay que mirar con cuidado. Bien, aquí viene un tema importante, y es este. Cuando se desmovilizaron los paramilitares en el año 2005-2006, tuvimos la sensación de un gran fracaso por la emergencia de las bandas criminales, los mandos medios. El gran fracaso con los grupos paramilitares fueron los mandos medios, porque la cúpula paramilitar, los 25 comandantes paramilitares, se fueron todos para la cárcel. Hay 2 muertes, Pirata y Carlos Castaño, quedan 23. De los 23, 14 están en Estados Unidos extraditados por Uribe, y el resto pagaron 8 años de cárcel. Toda la cúpula paramilitar se fue para la cárcel, pero se produjo un fenómeno, y es que el descabezamiento de la cúpula paramilitar hizo que los mandos medios se quedaran al frente de muchos de los negocios del tráfico de drogas, de la minería ilegal, y entonces el fracaso que tuvimos en esos años, insisto, fueron los mandos medios. Sin embargo, fíjense ustedes, Colombia en el año 2003 tenía 27.000 homicidios por año. Era en ese momento el país más violento del mundo. Teníamos 67.3 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Teníamos la tasa de homicidios más alta de América Latina. Hoy tenemos 12.000 homicidios por año y tenemos una tasa de 24 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Es decir, la desmovilización paramilitar tuvo un impacto extraordinario en la caída sistemática de los homicidios en Colombia. Hoy en día existen 4 países que se producen más homicidios que Colombia. El más escandaloso es Brasil, 60.000 homicidios por año. El segundo, México, 27.000 homicidios por año. Venezuela, 25.000 homicidios por año. Colombia, 12.000. Es decir, hemos ido volviéndonos un país un poco más normal, un poco. Y hay 7 países con tasas de homicidios superiores a Colombia, que son los centroamericanos, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Brasil, Venezuela, que tienen tasas de homicidios superiores. Es decir, ha habido una tendencia a la baja. ¿Esto qué significa? Que uno puede tener posconflictos traumáticos, es decir, posconflictos donde las tasas de homicidios se disparan por el fracaso del posconflicto, El Salvador, Guatemala, o puede tener posconflictos benignos, donde la firma de los acuerdos de paz lleva a una disminución progresiva de la tasa de homicidios, como nos pasó a los colombianos relativamente, pero el ejemplo más extraordinario es Nicaragua. Ahorita que hay tantos problemas en Nicaragua. Nicaragua es sorprendentemente, cuando se firmó el acuerdo de paz con la Contra en 1990, cuando Violeta Chamorro le ganó las elecciones al presidente del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el actual presidente, y lo sacó del poder en 1990, que firmó el acuerdo con la Contra, hubo una ola de violencia muy fuerte en Nicaragua, porque hubo los recompas, que eran los soldados sandinistas que habían sacado del ejército, los recontras, los revueltos, los rearmados. Pero hoy Nicaragua es el país más pacífico de Centroamérica, más pacífico que Costa Rica, y es el 4º país más pacífico de América Latina. El primero es Chile, el segundo es Ecuador, el tercero es Argentina y el 4º es Nicaragua. Es sorprendente cómo Nicaragua logró un posconflicto absolutamente excepcional en términos de homicidios y de tasas de criminalidad. Yo no sé si con todo lo que está pasando en Nicaragua se va a revertir, pero hoy Nicaragua es el 4º país más pacífico de América Latina y tuvo un posconflicto absolutamente difícil. Bien,
Entonces, yo quisiera plantearles a ustedes las 6 tareas que tenemos que lograr los colombianos para lograr un posconflicto en paz. La primera tarea, tenemos que implementar rigurosamente los acuerdos. Les voy a poner un ejemplo. Se firma la paz en Guatemala en diciembre de 1996. En el año 1998, 2 años después, se lleva a referendo los acuerdos de paz y gana el no en Guatemala. Gana el no, como ganaron en Colombia. Pero en Guatemala ganaron masivamente el no. Y todos los acuerdos de paz se incumplieron. Y en los acuerdos de paz habían cosas muy importantes para la sociedad guatemalteca, sobre todo Guatemala, que es el único país mayoritariamente indígena de América Latina hoy, donde las comunidades indígenas habían sido las principales víctimas de la violencia. Entonces, en Guatemala, todos los acuerdos firmados, que eran acuerdos fundamentales para la sociedad guatemalteca, para los sectores populares, se frustraron. Y el no fue no en Guatemala, incumplimiento total de los acuerdos. Y eso explica mucho de los fenómenos posteriores. Entonces, si uno mira la experiencia de Guatemala, mi primera conclusión es que hay que cumplir estrictamente los acuerdos firmados con las FARC. Eso me parece fundamental, porque si no se generan frustraciones en la población, pero también frustraciones en los desmovilizados. El gobierno nos incumplió, luego volvemos a las armas. Y entonces hay fenómenos de reciclamiento en la vida, ya sea criminal o política, por la vía de la frustración. Y sobre todo porque en los acuerdos firmados en La Habana, yo tuve el privilegio de estar en la mesa de negociación en La Habana, se firmaron cosas importantes, los temas agrarios, los temas de movilización política, los temas de lucha contra el tráfico de drogas, acuerdos fundamentales que Colombia requiere. Entonces, para mí, el cumplimiento de los acuerdos es una primera condición. Sí, ahora. La segunda condición, ahora sí oyen. Bien. Aquí viene algo clave, y es esto. Para los sociólogos, ustedes saben, el padre de la teoría de resolución de conflictos se llama Johan Galtung, es un sociólogo noruego. Y Johan Galtung diferencia lo que él denomina la paz negativa de la paz positiva. Y Galtung dice, si uno se reduce a la paz negativa, es decir, el silenciamiento de los fusiles, tiene riesgo de tener un posconflicto fracasado. Y entonces, además de la paz negativa, silenciar los fusiles, necesitamos paz positiva, es decir, necesitamos las reformas sociales y económicas para disminuir los factores que pueden incidir en la violencia. Y yo creo que los colombianos tenemos que ser claros de que ya logramos parcialmente la paz negativa con las FARC, pero no hemos logrado una verdadera paz positiva para Colombia. Primera cosa. Y segunda cosa, que es muy importante, que hace parte ya de la cultura del siglo XXI, es que, como ustedes saben, ha habido un gran debate a nivel internacional desde hace siglos, el tema del derecho a la guerra, el tema del jus ad bellum, el derecho a la guerra, cuando una guerra es justa, cuando una guerra no es justa. Ha habido un gran debate sobre el derecho en la guerra, cómo tratar a los prisioneros de guerra, cómo utilizar armas que producen daños innecesarios, cómo no afectar a la población civil, que es el derecho internacional humanitario, el derecho en la guerra, el jus in bello. Pero ha surgido en el mundo una nueva tradición que se llama el jus post bellum, que son todos los derechos de las personas después de la guerra, que es fundamentalmente los derechos de las víctimas. Y hoy en día, si uno no construye una política para las víctimas del conflicto, y en Colombia tenemos alrededor de 8 millones de víctimas registradas ante el Fondo de Víctimas, si uno no trabaja con las víctimas, la reconciliación va a ser muy difícil. Si las víctimas no tienen garantizados sus derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición, algunos incluyen el perdón, la reconciliación nacional se vuelve muy difícil. Entonces,
me parece que además de la paz positiva, necesitamos un jus post bellum, una política a favor de las víctimas como uno de los pilares fundamentales de la salida de la guerra. Segunda tarea, que es muy importante, la construcción partidista de las armas a la política. Yo no sé, me imagino que alguno de ustedes ha estado en una desmovilización. A mí me tocó, porque era miembro, hacía parte del gobierno como presidente de la Comisión de Reparación de Víctimas en el gobierno Uribe. Me tocó toda la desmovilización paramilitar y bueno, y estuve también en la desmovilización del M19, del EPL por otras circunstancias. Y el momento más dramático es el momento en que el guerrillero o el paramilitar pone el fusil encima de la mesa, se quita el uniforme y pregunta: ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Yo ingresé al M19 o al ELN o al no sé qué a los 15 años, lo único que sé es disparar, no terminé los estudios, ¿qué va a hacer de mi vida? Y entonces, ¿cuál es la importancia del éxito de las armas a la política, de la construcción partidista? Que el partido mantiene la disciplina, la utopía, mantiene el proyecto colectivo, y entonces evita que muchos de los desmovilizados se vean tentados a reciclarse, por ejemplo, en la vida criminal. Porque ustedes lo conocen, muchos de ustedes bien, surgen grupos criminales de todo tipo, y para un grupo criminal es un sueño un guerrillero. En vez de conseguir una persona en Terrón Colorado de 18 años, enseñarle a manejar armas, enseñarle todas las técnicas, reclutar un guerrillero que tiene 10 o 15 años de experiencia es un sueño. Entonces hay un gran mercado criminal detrás de los desmovilizados para reclutarlos, y la única forma de uno mantenerlos en la vida civil es con manteniéndolos en la utopía del partido, Por eso, para mí, el desastre electoral de las FARC, que sacaron 53.000 votos, si no hubiera sido por Bogotá, hubiera sido el desastre, porque en Bogotá fueron casi todos los votos. El desastre de las FARC fue tremendo, porque ustedes saben que el umbral electoral para haber tenido parlamentarios fue de 450.000 votos. Sacaron del 12% del umbral para haber podido tener representación parlamentaria. Si no hubieran firmado el acuerdo, los 5 senadores y 5 representantes hubieran tenido 0 representación parlamentaria, y sacaron el 0,34% de la votación total. Entonces, para mí no fue positivo. Yo no soy simpatizante del partido FARC, pero no fue positivo el fracaso como partido, porque eso rompe la lógica de la utopía que se mantiene como factor de cohesión. Y yo había vivido la experiencia de los paramilitares, donde ustedes saben que además de la cárcel, para los jefes paramilitares tuvieron que, se les declaró la muerte política para siempre. Entonces ningún paramilitar puede acceder a ningún cuerpo de representación política, o sea que se rompió cualquier posibilidad del tránsito de las armas a la política. Uno en el año 2005, por la barbarie paramilitar, no iba a llorar por esa decisión, pero las consecuencias no son fáciles de plantearse. Bien, entonces, éxito, garantías en el tránsito de las armas a la política. La tercera gran tarea, lo que se llama en resolución de conflictos el DDR, desmovilización, desarme, reintegración, porque se requiere el primer D, el desarme, que la totalidad de las armas sean entregadas, porque si las armas no son entregadas, se reciclan en la vida criminal, o se reciclan en las disidencias, o se reciclan en otros lados. Entonces el ideal es que haya una total entrega de la totalidad de las armas. Yo no sé si las FARC entregan la totalidad de las armas, pero el ideal es que sea la totalidad. Segundo, las armas hay que fundirlas, hay que quebrarlas y fundirlas, porque si uno guarda esas armas tan sofisticadas y valiosas, aquí es donde guardan las armas que le quitan a la delincuencia común en Cali, en no sé dónde, esas armas terminan gota a gota reciclándose en la vida criminal, porque el sargento responsable de cuidarlas comienza a venderlas gota a gota, y la experiencia internacional
es que terminan las armas gota a gota recicladas en la vida criminal. Hay que fundirlas. Y la tercera cosa, el ideal, hay que transformarlas y darles un valor cultural. ¿Por qué razón? Porque para las víctimas es muy importante ver las armas transformadas. Ustedes recuerdan que las armas del EPL se fundieron, y en Medellín, en un parque de Medellín, hay un árbol que se llama el árbol de la vida, con las armas de los miembros del EPL. Entonces las víctimas saben que las armas se transformaron. Hay una experiencia muy bella en Camboya. En Camboya cortaron todas las armas en pedacitos, y con esos pedacitos artistas hicieron pájaros, y los pájaros se vendieron a organizaciones internacionales para el fondo de víctimas. Entonces hay una transformación simbólica de las armas. En Medellín hay una política muy bella, y es que las armas que le quitan a la delincuencia común se funden y se hacen placas en los barrios que dicen: un arma menos, una vida más. Hay una transformación simbólica. Es muy importante también que haya una reintegración exitosa. Colombia tiene la mejor agencia de reintegración del mundo. La Agencia Colombiana de Reintegración es extraordinaria, porque tiene experiencia ya de 25 años. En África, cuando se terminan los conflictos, el guerrillero llega, entrega el arma, le dan $100, regresa a su comunidad. Esa es la reintegración. La Agencia Colombiana de Reintegración tiene una ruta que se llama la Ruta de la Reintegración, que dura 6 años, donde tiene 3 dimensiones: la reintegración individual, la reintegración familiar y la reintegración comunitaria. La reintegración individual es fundamental para que el joven termine el bachillerato, ingrese a la universidad, termine sus estudios de Sociología Nacional o en la Universidad del Valle, para que se forme en el SENA, para que se transite de la guerra a la paz. Pero esa ruta también tiene que ver con la dimensión familiar. La violencia intrafamiliar de los desmovilizados es aterrador. Es aterrador. La violencia contra la mujer en las familias de los desmovilizados es aterrador. Vienen con muchos traumas emocionales, y entonces hay que tratar mucho a la familia para garantizar. Y los estudios que hemos hecho muestran que los desmovilizados que tienen familia se ven poco tentados a reciclarse en la vida criminal. Los desmovilizados solteros tienen un margen de libertad mayor y se ven más tentados. Entonces la familia es como lo que amarra a los desmovilizados en la vida civil, y la reintegración comunitaria, que es clave. Ya les voy a hablar sobre eso. Fíjense ustedes, la tasa de reincidencia del sistema carcelario colombiano es del 70%, un fracaso. El 70% de los que entran a una cárcel vuelven a la cárcel. La tasa de reincidencia de la Agencia Colombiana de Reintegración es del 15%. El 15% de los desmovilizados vuelven a la guerra o a la criminalidad. Incluso se está pensando que una vez termine este conflicto eterno de Colombia, la Agencia Colombiana de Reintegración se encargue del sistema carcelario colombiano, porque tiene una experiencia extraordinaria en este campo. Y lo otro importante que hemos discutido mucho en el gobierno, cuando he hecho parte del gobierno, es la reintegración de los soldados. Porque al terminar los conflictos armados, los ejércitos echan al 60%, como en El Salvador o Guatemala, terminó la guerra, los echan, y esos soldados se reciclan en la vida criminal porque no tienen opciones. Entonces es muy importante que Colombia comience a disminuir el tamaño del ejército. Colombia hoy en día tiene, como ustedes saben, el ejército más grande de América Latina. Colombia tiene ejército, aviación y marina, 465.000 hombres en armas. Brasil, el país más grande del mundo, tiene 345.000 hombres. Tenemos un ejército más grande que el de Brasil y que el de México, que el de Argentina. Pero si termina la guerra y echamos 200.000 hombres a la calle, vamos a alimentar la criminalidad, como pasó con los soldados guatemaltecos y los oficiales guatemaltecos, que se les dedicaron en las mafias criminales mexicanas, etc. Entonces, la reintegración no es solamente de desguerrilleros o paramilitares, es la reintegración de los soldados. Y entonces el ejército, que ya comenzó a disminuir la tropa, los está mandando al SENA para que salgan preparados para la vida laboral.
si no vamos a repetir la experiencia desastrosa de Centroamérica. La cuarta tarea que tenemos que hacer es la reintegración comunitaria. Este es un tema muy complejo, porque las comunidades no quieren ni exguerrilleros ni exparamilitares en su barrio o en su comunidad. Los ven como potenciales criminales. Y si yo comienzo a rechazar al guerrillero o al paramilitar, lo convierto en un paria social. Y ese paria social se va a ver tentado a irse a grupos criminales u otros. Hay que reintegrarlos. Pero la reintegración comunitaria no es fácil. Primero porque muchas veces los desmovilizados se reintegran en zonas donde su grupo actuó. Entonces yo estuve ahorita en la Uribe Meta, la zona histórica de las FARC, y el rechazo hacia los desmovilizados es aterrador. Se llevaron a nuestros hijos que tenían 12 años para la guerra. Hay un resentimiento hacia las FARC muy fuerte. No quieren a los desmovilizados de las FARC, los rechazan. Entonces hay que trabajar las comunidades receptoras de desmovilizados. Esa es una tarea fundamental. Y hay muchas experiencias importantes para este trabajo, porque el encuentro víctimas con victimarios es muy complejo. Les voy a contar dos ejemplos que me tocó vivir cuando fui presidente de la Comisión de Reparación de Víctimas. Una experiencia en Medellín. Había una señora que bajaba todos los días de una comuna en Medellín y se encontraba con el asesino de su hijo, todos los días. Y la madre fue a la oficina de la comisión a decir: yo ya no me soporto emocionalmente esta situación. El muchacho fue por su lado: yo no me soporto esta situación, tratamiento psicológico, ayuda familiar. Y hoy en día el muchacho va cada mes a comer a la familia que victimizó. Ese reencuentro victimario-víctimas es enormemente complejo y necesario, y estamos viviendo fracasos aterradores. Ustedes no se imaginan las tensiones que hay en el sur de Bogotá con desmovilizados de todos los grupos. Bien, el otro tema obviamente es que la guerrilla se moviliza en zonas de guerra, y esas zonas de guerra son zonas muy afectadas económicamente, con bajo empleo. Entonces las oportunidades económicas son débiles. Y aquí viene la quinta tarea que tenemos que cumplir, que es que los incentivos institucionales sean más fuertes que los incentivos criminales. Necesitamos ofrecerle a los desmovilizados incentivos para que no se vean tentados, porque llega un grupo criminal de minería ilegal del norte del Cauca y le dice: usted se va a meter de obrero a una fábrica 8 horas a ganarse 800.000 pesos mensuales. Eso se lo gana usted en un día, venga. La minería ilegal. Entonces hay una tensión entre los incentivos institucionales y los incentivos criminales muy fuerte, y entonces necesitamos fortalecer los incentivos, que son fundamentalmente el ingreso al SENA, el acompañamiento, tratamiento psicológico, abrirles al mercado laboral. Una cosa complejísima. Ningún empresario quiere un desmovilizado, nadie, porque es un potencial secuestrador o extorsionista. Pídale usted a cualquier empresario del Valle o de Cundinamarca, Bogotá o de Medellín: aquí vienen estos desmovilizados de las FARC, denles empleo. Ninguno les da empleo, ninguno. Entonces el problema es que entonces no tienen opciones laborales. La mejor solución fue en Cali, hace en los años con los paramilitares, porque empresarios caleños tomaron la decisión de no incorporarlos a la fábrica, sino crear microempresas. Se creó un banco de tiempo. El banco de tiempo, Coca-Cola, por ejemplo, Coca-Cola puso que todos los empresarios de Coca-Cola tenían que regalarle 2 horas de su vida semanal al banco de tiempo. Y el banco de tiempo consistía en que el contador de Coca-Cola iba a una microempresa creada por desmovilizados de la guerrilla o los paramilitares para enseñarles a hacer contabilidad. El jefe de ventas iba a enseñarles cómo vender. El ingeniero industrial iba a enseñarles cómo mejorar la productividad. Recuerdo una fábrica de blue jeans en Pereira. El jefe de no sé qué. Y entonces el modelo era crear microempresas, pero sostenibles, con un banco de tiempo donde todos los miembros de la empresa regalaban tiempo para la sostenibilidad de estas empresas.
y hemos encontrado 1000 mecanismos interesantes frente a la resistencia de los empresarios. Yo recuerdo un empresario que me dijo: no, doctor Pizarro, los paramilitares son como la suegra, uno quiere que le vaya bien pero lejos. Había una idea de que no los queremos incorporar, y ahí tenemos un gran problema para fortalecer, que les abran de espacios laborales a los desmovilizados. Y la otra tarea que tenemos que impulsar es unas fuerzas militares para el posconflicto. Como todos sabemos, Colombia desde los años 50 tiene una guerrilla contra insurgencia, una guerrilla contra el enemigo interno, una guerrilla contra los adversarios internos. Y ahora necesitamos pasar de un ejército de contrainsurgencia a un ejército de posconflicto. Ya se están haciendo cosas interesantes. Se está disminuyendo el número de miembros del ejército de infantería, y se está aumentando el número de soldados en los batallones de ingenieros. Y entonces los batallones de ingenieros, que son un número muy importante, ya no están construyendo carreteras para ir a acercarse a los frentes de guerra, sino construyendo carreteras en las zonas de desmovilización de las FARC, como en la Uribe u otros. O todos los batallones de desminado, que eran desminados para la guerra. Habían 11 batallones de desminado que iban adelante de la tropa viendo si había minas para acercarse a las unidades de la guerrilla. Se están dedicando al desminado humanitario, y ya se creó el batallón de desminado humanitario, porque la primera experiencia que tuvimos fue en el oriente antioqueño. El 90% de la población se había ido de muchos municipios del oriente antioqueño por la violencia, pero no podían regresar porque había minas. Entonces la única forma de garantizar el retorno de la población campesina era desminar las zonas. Y entonces en estos momentos es una precondición para lograr el retorno de la población campesina desplazada, es un desminado sistemático, y se está trabajando mucho con los batallones de desminado para convertirlos en desminado humanitario. Esto significa, obviamente, que necesitamos un ejército de posconflicto, un ejército distinto. El ejército colombiano tiene un plan. El plan era 2015-2018 haber logrado la paz con la guerrilla, 2019-2022 haber logrado consolidar la paz, 2023-2026 un control del territorio y de las fronteras, y 2027-30 pasar de un ejército de contrainsurgencia a un ejército de posconflicto, y a un ejército en el año 30 que se llama un ejército de disuasión defensiva, un ejército con juguetes más caros, más sofisticados, más pequeño, que proteja a Colombia de una eventual amenaza externa, un ejército de disuasión defensiva. Este era el modelo de ejército. Sin embargo, lo que estamos viviendo es que esos planes de las fuerzas militares se están encontrando con un posconflicto parcial, no solamente porque el ELN continúa en la guerra. Podríamos hablar de este tema en la discusión, porque han emergido las disidencias de las FARC, disidencias criminales, pero probablemente también disidencias políticas, no sabemos, y el fenómeno de las bandas criminales. Entonces el posconflicto está siendo extremadamente precario, y entonces el tránsito de ejército de contrainsurgencia a ejército de posconflicto se está viendo muy duramente afectado, y los planes de tener un ejército de disuasión defensiva en el 30 mucho más. Y el segundo factor que está influyendo mucho es evidentemente la frontera Colombia-venezolana, que es la frontera geopolíticamente más vulnerable y riesgosa hoy de América Latina. Como ustedes saben, Hugo Chávez gastó entre 5.000 y 15.000 millones de dólares en armas hiper sofisticadas. Es decir, Venezuela, mientras que Colombia tiene un ejército de contraguerrilla con helicópteros artillados, Venezuela tiene un ejército de una sofisticación única. Venezuela tiene estos superbombarderos Sukhoi que pueden disparar con una precisión de 1,5 metros desde el territorio venezolano y destruir Barrancabermeja y Reficar en 1 hora. Pueden destruir los 7 puentes sobre el Magdalena y romper a Colombia en 2.
Es decir, Venezuela, si hay un conflicto entre Venezuela y Colombia, Venezuela nos regresa 50 años en el desarrollo. Venezuela tiene unos misiles tierra-aire, los más sofisticados del mundo, que harían muy difícil una invasión aérea de Venezuela, de una sofisticación excepcional. Colombia tiene estos vehículos blindados, los Suruto y los Cascabel, que ustedes han visto que son de rueda. Venezuela tiene 800 tanques de oruga, de una sofisticación brutal. Es decir, Venezuela tiene un verdadero ejército de defensa nacional, Colombia tiene un ejército de contrainsurgencia. Entonces el problema en estos momentos con la tensión con Venezuela es que además de la persistencia del conflicto armado interno con el ELN, tenemos la zona geopolíticamente más conflictiva hoy de América Latina y una de las más delicadas del mundo, que es la frontera colombo-venezolana. Entonces digamos que el posconflicto colombiano se está viendo afectado por lo interno y por lo externo. Entonces tenemos grandes desafíos en los próximos años y yo espero que iniciemos una buena discusión. Tienen la palabra ustedes. Bueno, ya veo gente, Eduardo, que decía ayer que estaban muy interesados en una buena pregunta para hacer un buen debate. Entonces tenemos Fernando, tú, y luego tú, y luego Jorge, paramos allí y hacemos luego otra ronda. Fernando, vamos a hacer una ronda de varias preguntas, Eduardo, tú juntas y luego hacemos otra ronda. Fernando. Bueno, mira, yo quería hacerte algunos comentarios. Bueno, dijiste que los paramilitares se desmovilizaron, que es una hipótesis, y le das el cambio en términos de bandas criminales. Bueno, en primer lugar, yo creo que ese es uno de los factores que en este momento está enredando el posconflicto. Personalmente, y creo que un sector importante de los investigadores colombianos no creemos que el paramilitarismo esté desmovilizado. En el norte del Cauca, por lo menos, no está desmovilizado. En segundo lugar, no es solamente la minería ilegal. Los actores que están detrás del paramilitarismo probablemente son los mismos sectores que tienen el poder en el sector agrario. Son las empresas multinacionales como la Aguachanta, que perdió en el norte del Cauca el territorio, por lo menos hasta ahora, porque la Corte Constitucional le dio razón al Consejo Comunitario de la Toma. Entonces, y eso se puede replicar en otras partes del país. Yo creo que uno de los factores en este momento del conflicto, de la manera como tú lo planteas, es que hay unas fuerzas que no quieren el cambio, que no quieren los acuerdos de paz, no quieren que los acuerdos de paz se cumplan. Y eso se expresa en el plano político, se expresa en las declaraciones del Centro Democrático, se expresa en las declaraciones de Álvaro Uribe. Por ejemplo, uno de los puntos de objeción central contra la JEP es que se juzgue a terceros, porque eso saben precisamente que van a caer sectores empresariales, latifundistas y todo, que van a tener que hablar. O sea, yo creo que ahí hay un punto gordiano del problema de la resolución, de los acuerdos de paz y la dificultad. O sea, no es simplemente un problema de procedimiento, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay problemas de factores estructurales del contexto histórico que nos remiten al eterno problema de la cuestión agraria en Colombia, incluyendo la cuestión agraria, el tema de la minería, por supuesto, no solamente la agricultura. Estoy hablando de altas concentraciones de la tierra, que el Centro Nacional Agropecuario, a pesar de lo que diga el doctor Delgado, mostró que la concentración se incrementó considerablemente, ¿no?, comparado con el censo de los años 70. Bueno, segundo aspecto, mencionas lo de Venezuela, pero no mencionas la política exterior norteamericana, que ese es el otro enredo que nos concita a nosotros en este momento. Por ejemplo, la injerencia del representante Marco Rubio y de toda el ala dura o halcones dentro del gobierno Trump, ¿no? O sea, eso, si miramos a nivel geopolítico, evidentemente el problema no es solo Venezuela, es Venezuela en el contexto también pasa por Trump, pasa por el ala dura de la extrema derecha del gobierno norteamericano. Entonces, y es a la derecha aliada con los sectores del Centro Democrático. Entonces,
eso enreda bastante la piola. Pues, para resumir, uno, creo que llámese BACRIM, o yo la llamaría grupos paramilitares territorializados, porque es que no es que maten a los líderes sociales, es que ¿por qué los matan? Y los que se benefician son los grupos que tienen los controles territoriales, no los de la minería ilegal. Simplemente, la gente de la minería ilegal del norte del Cauca no le interesa matar a los líderes sociales así tan directamente, porque son de los mismos consejos comunitarios que enfrentan inclusive sectores negros. En cambio, la minería ilegal sí le interesa tumbar a esta gente, porque efectivamente ganaron toda una lucha, y no solamente la minería legal, también están terratenientes. En los comunicados que le mandaron a la gente del norte del Cauca le dicen, mire, ¿por qué se aliaron con los indios? ¿Por qué bloquearon la otra carretera? Se la cobramos ahora. Las Águilas Negras tienen ese nombre. Así el gobierno diga que todos son grupos desmovilizados, es la minería ilegal, y niegan que el factor estructural, que el tema de la tierra, el tema de la minería, etcétera. Entonces, esos serían mis comentarios, estando de acuerdo con tu planteamiento, pero me parece que hay que introducir también estos factores para entender por qué no funciona en forma positiva el conflicto, el post-conflicto. Gracias. Pásale a la chica de Rosado. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Fairuz Nadiedla. ¿Cómo? Fairuz Nadiedla. Pues yo he tenido oportunidad de trabajar con ONGs internacionales, y pues lo que usted comentaba de la ONU y digamos de la manera como se instrumentaliza el posacuerdo, quería preguntarle usted qué opina de las fallas y certezas de la Ley 1448 del 2011 por medio del Ministerio del Interior y la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas. Eso por un lado, ya que sabemos que hay un periodo de tiempo que se está cerrando, y pues con el nuevo gobierno y los nuevos lineamientos es que se generen cierres en relación a la instrumentalización de esa ley, ya que cuesta más de 2 millones de pesos poder reparar a las víctimas, por lo tanto se vuelve inviable, por lo tanto se hablan de soluciones duraderas o de cierres. Por ejemplo, tenemos el caso del plan de retornos y reubicaciones, que actualmente solamente hay uno avalado, que es el de Catatumbo, y de resto no se han podido hacer cierres. Entonces, eso por un lado, hablando pues teniendo en cuenta el hilo conductor a nivel internacional, como lo comentó al principio de la conferencia. Y el otro fenómeno que transversaliza la Ley 1448 es la migración de flujos mixtos desde Venezuela, y cómo, digamos, Colombia no está preparado para eso, y en relación a la instrumentalización de esta ley, pues digamos, esto se complica más porque entonces tenemos población vulnerable, víctima y migrante dentro del conflicto interno. Muchas gracias. David, les voy a pedir que se autorregulen un poquito los que preguntan para que le demos la palabra a más personas. Buenas noches, profesor. En primer lugar, agradecerle pues, por dar la conferencia. David. Sí, señor, David Erazo. Pues particularmente iba a leer un poco de lo que nos comentaba ahora el profe Urrea con respecto a que me gustaría como un poco conocer más su punto de vista con respecto a quiénes y a qué intereses son precisamente los que no generan que se logren estas tareas, pero eso me lleva como a otra pregunta, que la tuve como transversal desde todo lo que pude escuchar aquí, y es con respecto a que usted nos da una serie de tareas que son necesarias, digámoslo, para cumplir a nivel general, y que se queda en últimas como una tarea que tenemos todos, pero yo me pregunto en ese sentido, ¿quiénes cumplen estas tareas? O finalmente nosotros las emitimos desde aquí, desde la academia, desde este salón, pero ¿quiénes acaban cumpliéndolas realmente y quiénes acaban pagando el precio por cumplirlas? Es decir, ¿quiénes en los territorios por de alguna manera defender estos hechos acaban sufriendo amenazas, acaban siendo desplazados o acaban siendo asesinados finalmente? Y eso me lleva a otro tipo de reflexión con respecto a qué tipo de academia de alguna manera y qué papel estamos jugando con respecto a que se cumplan o no se cumplan estas tareas. Digámoslo, acabamos siendo finalmente una academia ensimismada, una academia que intencionadamente es insolidaria frente a estas causas, o finalmente también
es que no se generan esos puentes que tienen que existir entre las reivindicaciones de los movimientos sociales y los temas y las cuestiones que investigamos desde la academia. No hay una interrelación entre lo que es la universidad, lo que se genera en la academia y lo que se lucha de alguna manera en la calle, y lo que se defienden son estas tareas que usted nos menciona. En ese sentido, y pues haciendo alusión como más aparte, es que nos preguntamos como que listo, somos una academia que, digamos, coyunturalmente hace muy poco clamó por recursos para seguir siendo sostenida, digamos lo que tenemos estos recursos, pero ¿qué estamos haciendo con el resto de la sociedad para cumplir realmente con la tarea? Ya que pues de alguna manera somos la vanguardia del pensamiento, pero ¿qué estamos haciendo para que estas tareas se cumplan? Jorge. Eduardo, me parece muy atractivo esto de enmarcar toda la reflexión en una especie de programa de investigación acerca de cómo salir de la guerra, de la violencia. Me parece muy bien. Pero me pregunto si no haría falta una sexta sugerencia. Porque... séptima, una sugerencia adicional. Porque hay un problema al cual hay que hacer alusión. Y es el siguiente. Es probable que si se cumplieran todas las sugerencias que has hecho, pues se pudiera avanzar, aunque no en un 100%, porque probablemente no hay ningún ejemplo histórico en el cual el posconflicto haya dado resultado absolutamente tal como estaba previsto. Siempre hay accidentes, cosas que no se tienen en cuenta, efectos no esperados, etcétera. Pero en Colombia tenemos un problema, y es que aunque son una serie de posconflictos parciales, en este último posconflicto hay algunos elementos adicionales que hacen que la situación sea más difícil. Y en particular es que la oposición a los acuerdos no había existido nunca antes. Es decir, ningún otro acuerdo que se hubiera hecho en Colombia, y por lo tanto ningún posconflicto anterior había tenido tal oposición como la que tiene este último. Y eso se expresa no tanto en la diferencia de 50.000 votos en el plebiscito entre el sí y el no, sino en el hecho de que tenemos un gobierno militante contra los acuerdos. Militante contra los acuerdos. Entonces, habría que hacer alguna sugerencia acerca de qué hacemos con este gobierno. Nos toca aguantárnoslo todavía 3 años, y eso es fatal en un régimen presidencialista. Es decir, hay que hacer alguna sugerencia sobre qué hacemos con este gobierno, que es militante contra los acuerdos. Me pregunto ahí, ¿cómo fue en Nicaragua? Porque, por ejemplo, en Sudáfrica se garantizó que los gobiernos posteriores eran amigos de echar adelante el conflicto. Pero, ¿cómo fue en Nicaragua o El Salvador o Guatemala con que se podría comparar un poco? Carlos, yo soy el micrófono. Adelante, Eduardo. Bueno. Listo. Bueno, yo voy a comenzar con David sobre el tema académico. Yo toda mi vida fui profesor de la Universidad Nacional, pero en el año 2005 el presidente Uribe me propuso ser presidente de la Comisión Nacional de Reparación de Víctimas. Yo tenía muchas dudas, porque obviamente no era, y nunca lo he sido, simpatizante de Uribe. Tenía muchas dudas, pero me pareció que era interesante aceptar el reto. Y en el año 2005 se había dictado la Ley de Justicia y Paz para los grupos paramilitares en ese momento, y comenzó la desmovilización paramilitar. Y claro, en Colombia no teníamos una reflexión sobre qué era una víctima, quién es una víctima. Entonces comenzamos a trabajar qué es víctima. ¿Víctima de qué? ¿De qué delitos? ¿Víctima de quién? ¿Víctima desde cuándo? ¿Víctima de qué delitos? Insisto, ¿qué es reparación? Reparación es un cheque. ¿Qué es justicia? ¿Qué es verdad? Porque son temas que tienen en la humanidad 30 años, 40 años. La justicia transicional. Es más viejo el computador que la justicia transicional. Es un fenómeno extraordinariamente reciente. Y yo te voy a contar mi experiencia. Creamos el grupo de memoria histórica bajo Uribe. Nombramos a Gonzalo Sánchez. Gonzalo Sánchez nombró con total autonomía a su equipo. Y comenzamos a trabajar en el grupo de memoria histórica, que se convirtió en el Centro de Memoria Histórica.
que ahora desgraciadamente, creo yo, cayó en malas manos. Y comenzamos a trabajar todos estos temas. Entonces, si vos me preguntás el tema de la academia, yo personalmente creo que desde la academia se pueden hacer reflexiones excepcionalmente importantes para avanzar en estos temas. Sobre temas de la verdad, sobre temas de la memoria, sobre temas de reparación. Porque, por ejemplo, trabajé mucho con la unidad de género en la Universidad Nacional sobre los temas de delitos sexuales. Porque uno de los crímenes más aterradores es la violencia sexual. Habíamos tenido una experiencia, yo había ido a Lima y había hablado con el presidente de la Comisión de la Verdad del Perú, el rector de la Universidad Católica de Lima, un hombre extraordinario, y ellos habían presionado a las mujeres de la Sierra de Ayacucho para denunciar los delitos sexuales. Y las mujeres que denunciaron los delitos sexuales fueron expulsadas de la comunidad y de la familia, porque ningún campesino de la zona aceptaba a una mujer contaminada. Entonces, la Comisión de la Verdad, por no entender el marco cultural, habían afectado a las mujeres víctimas de delitos sexuales. Entonces, yo con este ejemplo te quiero dar es que desde la academia podemos hacer reflexiones enormemente importantes sobre múltiples temas que pueden contribuir a que mejoremos las herramientas de la justicia transicional y de la paz. Con respecto a Fernando, ahí tenemos un debate que me parece importante. Es este. Yo he sido muy crítico del concepto de neoparamilitarismo. Yo lo digo con mucho respeto. Yo estoy en mi escritorio en Bogotá, vos estás en el terreno, entonces tengo que tener cuidado lo que voy a decir. ¿Por qué tengo la desconfianza? Porque me parece que estos grupos no tienen una vocación contrainsurgente. Entonces, digamos, si uno define paramilitar, porque claro, en América Latina tuvimos 3 modelos de paramilitarismos. El paramilitarismo extremo, Argentina, donde los escuadrones de la muerte eran simplemente oficiales de la policía o del ejército actuando en la clandestinidad con seudónimos y secuestrando y torturando y matando, pero en el momento en que terminó la dictadura terminaron los grupos paramilitares porque eran parte del Estado. Tuvimos grupos paramilitares intermedios que fueron Guatemala y Perú, las rondas campesinas contra insurgentes en Perú y las PAC, las Patrullas Armadas Civiles de Guatemala, que eran campesinos indígenas organizados por el ejército para combatir la guerrilla. Entonces eran intermedios porque no eran miembros del Estado, pero estaban controlados por el Estado, por el ejército. Y tuvimos un paramilitarismo muy distinto en Colombia porque eran los grupos paramilitares que eran criminales con un pequeño barniz político, pero fundamentalmente lo que estaban era en el negocio, y una vez les quitaste el barniz político quedaron con lo que eran criminales. Yo tuve una experiencia personal, perdónenme que hable de mí, en el año 2000, le comentaba Alberto, en el año 2006, los paramilitares que estaban detenidos en la cárcel de Itagüí, todos los jefes paramilitares rompieron con el gobierno Uribe por discrepancias sobre el manejo. Y entonces el gobierno Uribe me pidió que yo fuera el mediador. Entonces yo me iba todos los fines de semana, los viernes y sábados a hablar con Mancuso, con Macaco, con Jorge 40, con Don Berno, y con HH, y estuve hablando con todos ellos durante varios meses. Creo que pagué más cárcel que ellos. Me pasé en unas negociaciones complejísimas y mi experiencia personal es que eran bandidos. Eran bandidos, eran narcotraficantes, bandidos, con un pequeño barniz político que les daba una legitimidad. Entonces, mi discrepancia con vos, Fernando, es que yo personalmente creo que estos grupos, que yo llamo bandas criminales, ya no tienen ni siquiera un barniz político. Ahora, el problema es que las acciones que ejecutan tienen un significado social y político, al matar líderes sociales, para poder garantizar la minería ilegal, o evitar la sustitución de cultivos, o evitar la restitución de tierras. Tienen un impacto político y social, pero no es el objetivo. El objetivo es el control territorial. Por eso me parece que el concepto de neoparamilitarismo no me parece correcto. Pero insisto,
yo estoy en un escritorio, usted está en el terreno, de pronto tengo que ser más cuidadoso con lo que digo, pero es un buen debate. Luego, Jairus. Bueno, tú, Fernando, me planteas lo de Trump y Venezuela. Tenemos un gran debate sobre, obviamente que es una tragedia tener a Trump en Washington, una tragedia para el mundo y para Colombia. ¿Va a intervenir Trump en Venezuela? Es claro hoy en día de que no va a haber intervención militar. Los Estados Unidos, que han perdido todas las guerras desde la Segunda Guerra Mundial, perdieron en Corea, perdieron en Vietnam, no logran ningún éxito en Irak, ni en Libia, ni en Somalia, ni en Yemen, ni en Afganistán. Los gringos que están perdiendo todas las guerras sistemáticamente de la Segunda Guerra Mundial están en estos momentos en algo que ellos siempre quisieron evitar, era tener un nuevo Vietnam. Vietnam fue para ellos el trauma nacional, y ahora tienen un Vietnam en Afganistán, un Vietnam en Siria, un Vietnam en Yemen, un Vietnam en Somalia, un Vietnam en Libia. Y entonces Trump está planteando la necesidad del despliegue de las tropas norteamericanas, volver un poco a la idea de la no intervención y sobre todo no tener más Vietnam. Ir a Venezuela no es llegar, bombardear y luego celebrar en Nueva York el Día de la Victoria. Lo de Venezuela se puede convertir en otro Vietnam, en un conflicto armado prolongado. Precisamente en un documento reciente del gobierno venezolano hablan del ELN como la primera línea de combate frente al intento de invasión que ellos prevén por Colombia, como la primera línea de protección del territorio, al ELN. Entonces, yo lo que te digo es que no va a haber intervención militar, pero obviamente Colombia sería el país más vulnerable, porque Venezuela, como ustedes saben, tiene 3 fronteras: Guyana, selva; Brasil, selva; y Colombia, la única frontera real. Es decir, la única frontera donde podría haber una intervención militar sería por la frontera colombiana por tierra y el Caribe. Entonces, el tema es que Colombia de ninguna manera puede jugarle a Trump. Los militares colombianos no quieren de ninguna manera intervenir militarmente en Venezuela por el desequilibrio. Les voy a hacer 2 confesiones. La primera, por mis reuniones que he tenido con el alto mando militar, ellos calculan que el desequilibrio entre Venezuela y Colombia en términos de armas de guerra convencional es de 9 a 1. Y ellos calculan que el poder de fuego en una guerra convencional con Venezuela Colombia tendría un poder de fuego de 1 hora, porque tenemos un ejército de contraguerrilla. Claro, si Venezuela, si hubiese ese fenómeno, Venezuela tiene un ejército de 115.000 hombres, Colombia un ejército de 365.000 hombres, un ejército que ha estado en guerra desde hace 50 años. Venezuela, lo que llaman los analistas militares, el primer golpe, el first strike, sería brutal de Venezuela, pero el second strike, el segundo golpe de Colombia, sería devastador para Venezuela. Ambos países perderían 50 años de su desarrollo nacional. Es decir, Colombia no le puede jugar a Trump, y los militares colombianos son muy conscientes de que no le pueden jugar a Trump. Sería devastador para Colombia, devastador en términos, y claro, se especula que las armas de Venezuela están que no hay mantenimiento, que están en mal estado, etc. Pero acaban de llegar 200 militares rusos para mantener los equipos bien. Bueno, el tema de Jairus era el tema de los desplazados, la ley de víctimas. Mira, yo te diría esto. Te voy a decir una pelea que yo tuve con las ONGs cuando era presidente de la Comisión de Reparación de Víctimas 2005-2010. Mi pelea fue esta: ellos insistían en incorporar a los desplazados en el Registro Nacional de Víctimas, que comenzamos en el año 2007 con financiación de unas fundaciones norteamericanas. Y yo les dije, mira, si metemos a los desplazados,
vamos a pasar de 200, 300.000 víctimas a 8 millones. Entonces finalmente no vamos a atender a nadie. Porque yo lo que les decía era, ¿por qué no hacemos un modelo de comenzar con las víctimas más vulnerables hacia las víctimas menos vulnerables? Pero que hubiese un proceso de atención. Porque nosotros definimos reparación como ayudarle a las víctimas a reconstruir su proyecto de vida. Que la víctima dejara de ser víctima, bueno, nunca puede dejar de ser víctima, pero dejara su condición de víctima y pasara a su condición de ciudadano. En Estados Unidos se habla mucho del síndrome del veterano, que son los veteranos de la guerra de Corea, de Vietnam, de Afganistán, que están hace 25 años en una esquina, drogados, pidiéndole al Estado que los siga atendiendo. Entonces el síndrome de veterano hace que una persona que estuvo en la guerra nunca supere su condición de veterano y siga siempre con la mano extendida esperando la ayuda del Estado. Yo les decía, nosotros no podemos crear la víctima, el síndrome de víctima, la víctima que eternamente va a estar esperando la ayuda del Estado. Necesitamos que la víctima rápidamente transite a ciudadano, que la mujer que fue violada supere el dolor de su causa y logre reconstruir su vida personal, su vida familiar, su condición de mujer, todas. Entonces el tema fue que cuando metimos a los desplazados, yo les decía, los desplazados que han sido víctimas de otros delitos, hay que incorporarlos, pero creemos un plan de trabajo de las víctimas más vulnerables. Para mí las víctimas más vulnerables eran 3: delitos sexuales, minas antipersonales. Yo me había encontrado con el fenómeno de que en muchas familias campesinas el señor que antes traía al mercado, ahora sin piernas era una carga y lo dejaban en el camino, no lo podían alimentar. Entonces las víctimas de minas antipersonales eran víctimas muy vulnerables. Teníamos a los niños, era una tragedia con los niños, porque los niños víctimas de minas no tenían ninguna autoestima. En el colegio eran el mocho, el cojo, la burla. Cada año había que cambiarle la prótesis y hacerle volver a caminar. Entonces eran niños sin ninguna autoestima. Entonces había que trabajar mucho en las víctimas de minas antipersonales y las víctimas de desaparición forzada, porque lo más aterrador cuando hay una desaparición forzada es que es un duelo suspendido en el tiempo. Entonces la madre está al lado del teléfono, mi hijo me va a llamar, mi hijo me va a llamar. Entonces es un duelo que nunca termina. Entonces había que trabajar con las víctimas más vulnerables hacia las víctimas menos vulnerables. Cuando cogimos y subimos a 8 millones, se acabó. Ahora la reparación es un cheque. Tengo 25 millones de pesos por su hijo asesinado. Y la atención psicológica y el acompañamiento y la necesidad de... ya no se puede dar. Entonces yo lo que te digo es que cometimos errores. Y yo, con todo el respeto, creo que las ONG se equivocaron en ese cambio. ¿Y esto qué hace? Que la reparación en Colombia sea monstruosa, porque se convirtió en un cheque. Ese es un cheque, ya la atención, reconstruir el proyecto de vida de las víctimas se convirtió en una utopía. Te voy a contar una experiencia. Llegó una mujer a mi oficina, había sido violada por un grupo paramilitar, varias mujeres. Todos los hombres de esas mujeres violadas las habían expulsado. Yo no vivo con una mujer contaminada, las habían expulsado. Esta mujer fue a mi oficina y me dijo: mire, doctor Pizarro, a mí mi marido me aceptó, que yo no fui culpable, pero yo no tengo capacidad de tener vida sexual por el trauma. Entonces mi marido ahora me quiere echar de la casa porque tengo mozo, amante. Entonces para mi reparación es reconstruir mi capacidad de tener vida sexual. Mi reparación no es justicia, no es verdad, mi reparación es reconstruir mi vida sexual para tener una vida sexual normal con mi marido y mantener mi familia. Y fíjate lo complejo que es esto. Entonces si vos tenés ese tipo, yo te podría mostrar otros ejemplos, vos tenés que dar un tratamiento personalizado, cada víctima es un universo. Esas cosas masivas de tratamiento de las víctimas masivas, eso no sirve. Cada víctima es un universo que vos tenés que atender y ayudar a construir un proyecto de vida, pero vos necesitas construir un modelo y tenés que definir las víctimas más vulnerables: los niños, las mujeres, los ancianos, de ciertos delitos, de ciertas regiones, etcétera, etcétera.
Esa es mi experiencia personal en la comisión. Y desgraciadamente hoy es un cheque. Es absurdo. Finalmente termino con Jorge sobre los el gobierno Duque. Yo no quiero parecer muy duquista de ninguna manera. A mí yo tengo una gran preocupación porque Duque es un hombre fundamentalmente de centro, un hombre bastante de centro, él como persona. Pero, claro, Duque tiene un problema gravísimo y es que no hay una coalición de gobierno mayoritario en el Congreso. El Partido Liberal y Cambio Radical están en su propio juego. Entonces, Duque es prisionero del único grupo político que lo apoya realmente, que es el Centro Democrático y la fracción más extremista del Centro Democrático. Entonces, en la discusión que yo he tenido con amigos en Bogotá, es que si seguimos polarizando este país, cada vez Duque va a ser más rehén del Centro Democrático y de la fracción más reaccionaria del Centro Democrático. Y yo, discrepo de una frase que pronunciaste. Yo personalmente creo que nadie quiere la guerra, ni Duque, ni Uribe quieren la guerra. Evidentemente tienen una visión de qué es la paz distinta a la que aquí defendemos y la que yo defiendo. Pero más allá de eso, yo sí creo que el Duque va a ser un gobierno débil, con una débil gobernabilidad, y va a estar secuestrado por el sector más conservador del Centro Democrático. Y en la medida en que se acerquen las elecciones, Gaviria, que tiene su propio proyecto, que es la presidencia de su hijo, y el presidente del Cambio Radical, Vargas Lleras, que tiene su propio proyecto, que es su presidencia, van a comenzar a jugar a la oposición. Entonces cada vez va a ser más rehén del sector más conservador del Parlamento. Yo no sé si ya es la hora para levantar o ustedes o hay más debate. Hagamos la última, pero por favor breve. Ya hay 3 personas que han pedido la palabra: Adriana, Adolfo y tú, y ahí ya lo suspendemos. Muchas gracias. Quería contarle que nosotros con Natalie, que está por allá sentadita en el piso, y con otro grupo de investigadores precisamente hemos estado trabajando en el reto número 4. Estamos trabajando en el SENA, con el SENA, tratando de promover algunos programas en los cuales se genere alguna interacción entre las víctimas, los desmovilizados y personas que no han estado directamente afectadas por el conflicto. Y hemos intentado medir cuál ha sido el efecto de esos programas sociales. Han sido programas basados en el deporte, ¿vale? De allí nosotros hemos hecho unas mediciones que han entregado unos resultados parciales muy interesantes. Unos de ellos van a salir en una revista que se llama Revista de Análisis Político. Y una de las cosas que encontrábamos es que antes de participar en este programa, la población, tanto víctimas como no víctimas, tenían por supuesto una medida en términos económicos con unos juegos que se llaman juegos de bienes públicos, en los cuales la gente juega con dinero real. Si tiene que tomar la decisión de contribuir a una cuenta grupal en la que sabe que potencialmente un excombatiente va a contribuir, ¿no es cierto? Entonces tiene que confiar porque es una decisión que se hace simultánea. Y a veces puede que no le toque con el excombatiente, sino con otra persona que no ha sido desmovilizada, ¿no es cierto? Entonces yo mido esa diferencia de la decisión entre cuando está con un excombatiente y cuando no. Y entonces, claro, vemos un sesgo hacia el excombatiente, ya no preguntándole, ¿usted quiere que sus hijos vivan que sus hijos estudien en un colegio en el cual estudien en un niño de un excombatiente? No, sino que lo hacemos como directamente a través del juego para que no se sientan, pues no lo vean como tan directo, la relación tan directa. Y la misma pregunta se la hacemos a los excombatientes. Tenemos un problema con acceso a los desmovilizados, es porque ellos no vienen a Cali todavía. Hay muy poquitas personas participando en los procesos de formación del SENA. Pero tenemos algunos y bueno, tenemos muy poquitos datos por ahora. Lo que encontramos es que antes del programa hay unos sesgos, nosotros llamamos sesgo intergrupal, es decir, que los discrimina, que hay una discriminación real.
pero que esa discriminación se reduce después del programa, porque ya han interactuado, ya los conocen, ya esa persona es más humana. Para mí es una persona que tiene una historia, ¿no? Que tiene una historia distinta, que se enfermó, que tiene hijos, que tiene una mamá, que le pegaron cuando niño, entonces digamos que ya esa persona es distinta para mí. Eso no me sorprende tanto como el hecho de que con los poquitos datos que tengo sobre desmovilizados al momento, lo que yo encuentro es que cuando veo los datos de los desmovilizados no hay sesgo intergrupal. Ellos no discriminan. Entonces yo pienso, si uno no pudiera usar esa información, si yo pudiera, pues, digamos, ampliar esa muestra, conseguir más personas que quisieran participar en los programas del CIEN no movilizadas, ¿no es cierto? Y pudiera yo llegar a ellos, y yo pudiera encontrar que realmente si le pudiéramos mostrar como la población, que los desmovilizados realmente no tienen ese sesgo intergrupal y que confían más en esta sociedad de lo que nosotros confiamos en ellos, pues sería como un mecanismo, ¿no? Pienso yo, no sé, ¿usted qué opina? Voy a hacer una pregunta muy puntual. Sabemos que la justicia transicional durante la última década ha configurado un escenario político con nuevos actores políticos que además ha intentado cumplir o alcanzar los estándares de verdad, justicia y reparación. Sin embargo, ¿cómo aspirar a un posconflicto exitoso cuando las garantías de no repetición, que son fundamentales en términos de presentar nuevos diseños institucionales, parecen cada vez más lejanas? Y mi pregunta concreta es, desde su experiencia, desde su trayectoria, ¿cómo hacerle frente, digamos, a esta coyuntura actual, en donde, digamos, uno de los elementos esenciales, que son los rediseños institucionales, pues no parecen aparecer? Bueno, gracias a Adolfo Álvarez, profesor de esta universidad y vinculado al programa de paz que tenemos acá. Quiero hacer dos comentarios, uno más metodológico, epistemológico, y otro un comentario sobre el momento. Comentario pregunta. Me parece muy interesante la invitación que tú haces a esta promoción y la preocupación de la sociología por comenzar a pensar el tema de la paz, de la construcción de la paz. Bueno, bienvenidos al campo de los estudios de la paz, que es un campo ya instalado en la comunidad académica internacional. Creo que tú sabes eso. Tiene una tradición en Norteamérica, en Europa, en España. Aquí estamos intentando abrirle paso a ese proyecto. Y me parece muy importante que esta lección inaugural se haga con ese tema, porque es también una invitación a que nuestros programas de formación den el giro hacia los estudios de la paz, que tienen su propia epistemología, su propia teoría, etcétera, que es mucho más que digamos, tecnología, ¿sí? Y por eso no se habla tanto de resolución de conflictos, sino de transformación de conflictos, que es, digamos, el concepto, digamos, que incluso ha estado en juego en este proceso, ¿no? Leerás, pues, que estuvo en la mesa cercano, es uno de los referentes de eso. Entonces, primer punto que me parece, y te felicito, digamos, también por eso esta invitación. Un segundo punto es más sobre el momento de los acuerdos y estos retos que tú señalas. Yo no sé si hablar de un reto general que uno podría denominar de gobernanza y gobernabilidad para la paz. En tanto la construcción de paz implica, como lo han dicho varios, un proceso de movilización política, institucional, cultural, de por lo menos 12 años y varias generaciones, ¿sí? Incluso los acuerdos están planteados para que se cumplan, para que los gobiernos lo cumplan durante por lo menos tres periodos. Entonces es claro que hay una resistencia a los acuerdos, porque tocan intereses, tocan, digamos, visiones de la sociedad, de nuestro país, y también porque de alguna manera hay factores, digamos, mencionemos uno, el tema de la economía ilegal, digamos, que no ha sido resuelto, y por eso tu primera afirmación es muy importante, el cumplimiento de todos los acuerdos, el tema de tierras,
el tema de cultivos ilícitos, la reincorporación, ¿no? La reincorporación. Entonces, este proceso de implementación es un campo hoy de lucha política, y lo que está viendo es que hoy el centro de la política no es la guerra, sino el tema de la paz y de los acuerdos. Y ahí básicamente terminaría, digamos, con esta afirmación. Es que hoy hay mucho pesimismo y hay mucho ruido, pero visto desde lo que estamos viendo con reincorporados en los territorios, hay una movilización muy grande por los acuerdos, a favor de los acuerdos, construyendo desde los territorios, las comunidades, los gobiernos locales, ¿no? Los gobiernos departamentales. Entonces, digamos, yo creo que hay una fase, va a haber una fase muy prolongada, y de pronto no tiene que ver con la preocupación de Jorge, ¿qué hacer con el gobierno Duque? Pues prácticamente esta discusión política de ahora de noviembre va a ser clave, porque va a determinar un mapa político a favor o no de la implementación territorial de los acuerdos, que es un proceso político de larga duración. ¿Listo? La última pregunta. Buenas noches, señor Pizarro, y a todos los presentes. Soy Edwin Fernando, de la Maestría en Relaciones Latinoamericanas. Gracias también por la aclaración de los conceptos de posacuerdo y posconflicto, que me han quedado más claros. La pregunta es, de acuerdo a las tareas que usted mencionaba sobre la reintegración comunitaria, yo quisiera que me contara o me explicara qué tan comprometida debe ser la labor del gobierno para hacer de esta reintegración comunitaria algo exitoso. En el contexto que usted algunos elementos mencionaba, de que hoy en día es un cheque, y también ponía el caso de las dos personas de Medellín. Pero si tomamos esos dos elementos, pues entonces la reintegración comunitaria va a quedar siempre estancada. Entonces quisiera que me aclarara eso o nos diera una luz. ¿Qué tan comprometida debe ser la labor del actual gobierno para que la reintegración comunitaria tenga éxito? Muchas gracias. Muy bien. Adelante, Eduardo. Listo. Luis Fernando, te voy a contar una experiencia personal. En el sur de Bogotá teníamos un barrio donde había desmovilizados de la guerrilla, desmovilizados paramilitares, víctimas y habitantes que no habían hecho parte del conflicto. Era una bomba de tiempo. Y entonces con unos recursos que fueron proporcionados por una fundación norteamericana, hicimos un centro cultural los sábados y domingos. Guerrilleros, paramilitares y víctimas y ciudadanos ponían ladrillos, y luego inauguramos el centro cultural. Fue un abrazo alrededor de todo el edificio donde estaban paramilitares, y fue una experiencia maravillosa, porque fue una experiencia de cómo construir una reintegración comunitaria a través de un esfuerzo comunitario de todos, sobre todo donde el paramilitar o el guerrillero le decía a los ciudadanos y a las víctimas: yo no soy una amenaza para ustedes, yo no les voy a hacer daño, voy a ser útil para la comunidad, yo quiero sinceramente ser un ciudadano que se reintegra a la vida civil. Los mensajes eran muy bellos. Yo no sé hoy en día, hace muchos años, si eso continuó, pero yo digamos, mi experiencia personal es que hay que hacer muchos gestos colectivos en zonas muy difíciles. Yo conozco algo, la situación de Medellín, y es aterradora. Medellín se está reorganizando mucho, los combos criminales, el microtráfico de drogas, las fronteras invisibles en los barrios, mil cosas. Y hace poco que estuve en Medellín, en la Pontificia Bolivariana, había una líder social, y entonces yo le pregunté
que en quién confiaba. Y me dijo, yo en primer término no confío en la policía y en segundo no confío en el ejército. Nosotros para resolver los problemas comunitarios vamos donde los jefes de los combos, que son eficaces y resuelven los problemas. Es decir, no hay ninguna confianza con la autoridad. De los combos. Entonces el tema complejo es, primero, tu pregunta, ¿cómo el ciudadano vuelve a creer en las instituciones? Esa líder social confiaba más en el jefe del combo que en la policía. Son tareas muy complejas y yo estoy de acuerdo con vos. El Estado tiene que ser mucho más proactivo. Hay que cambiar la mentalidad de la policía, de los funcionarios públicos, de los jueces, de las fuerzas militares. Ahorita estamos angustiados con esta resolución que vuelve a plantear el tema de que van a premiar por número de cuerpos a los oficiales o a las unidades militares, que ha generado tanto debate en el New York Times. Entonces necesitamos otro Estado, un Estado en muchos temas mucho más sensible, y eso tiene que ver mucho con la necesidad de fortalecer el SENA estratégico. El SENA estratégico porque es ese joven que ingresó a la guerrilla a los 12 años, 13, 14 años, hay que prepararlo para el mercado laboral, y si no, ese joven va a caer en las redes criminales, que es muy tentador, muy tentador. Yo le ofrezco 3 millones de pesos y la fábrica nos está ofreciendo un salario mínimo. Hay que dar incentivos institucionales cada vez más fuertes, me parece clave. Creo que el profesor Álvarez plantea un debate interesante, el tema de la paz como técnica y los estudios de paz, que me parece fundamental. Yo quiero plantear esto con respecto a la JEP. El presidente Duque ya perdió la pelea con las objeciones. La Corte Constitucional acaba de plantear que las objeciones no van. El presidente Duque tiene que firmar una ley de la JEP, la ley estatutaria de la JEP, la próxima semana, y tiene que implementar. El presidente Duque puede decir que va a llevar al Congreso 1000 cosas para cambiar la JEP, pero con la minoría parlamentaria que tiene va a fracasar, nadie le va a hacer lo va a apoyar. Yo creo que, digamos, finalmente la derrota del presidente Duque frente a las objeciones van a obligar a cumplir a la JEP. La gran pregunta, obviamente, es si la JEP es un instrumento idóneo o no para sacar adelante este proceso. Yo espero que la JEP sea el instrumento idóneo para lograr la aplicación de justicia transicional en Colombia, que toda la trilogía, la Comisión de la Verdad del padre Pacho Berrú, la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Fondo de Víctimas, cada uno cumpla su tarea para lograr avanzar en verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, pero me parece que el clima se ha mejorado, y yo finalmente creo que hay avances importantes y soy relativamente optimista. Les agradezco mucho. Muchas gracias.